Dice la Escritura: no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Bien, esta es la profecía que da el Señor para aquellos que en el final del tiempo, cuando dice que la maldad se ha multiplicado sobre la faz de la tierra, de modo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Habla acerca de aquellos que ofrecerán sus sacrificios, no con el amor con que se deben de ofrecer los sacrificios, sino por la maldad que se ha multiplicado sobre toda la faz de la tierra y que ha hecho que sus corazones se enfríen. Y lo que se ha enfriado es el amor por Dios. El amor por Dios es el que se enfría. Cuando el amor por Dios se enfría, todo lo que se ofrece no es para Dios, aunque diga llevar el nombre de Dios, sino que lo que se ofrece es para sí mismo. Por esta maldad, entonces, en el final del tiempo, como está profetizado, dice que se multiplica la maldad y que el amor de muchos se enfría. Y por esta multiplicación de la maldad que hace que el amor se enfríe, entonces las personas comienzan a agradarse a sí mismos. Pero cuando dice que el amor se enfriará, habla de los cristianos, habla de los creyentes, de los que han conocido la verdad, porque el amor del mundo no se puede enfriar porque ya es frío. Desde que no tiene a Cristo como Salvador, desde que no entrega su vida a Dios, desde que no se arrepiente de sus pecados, su amor sigue siendo frío, porque su amor y lo que buscan y todo lo que hacen es para sí mismos, porque solo piensan en sus vidas, solo piensan en su cuerpo y solo piensan en la vida temporal que van a vivir en la tierra, porque si buscaran la vida en Dios y si buscaran la eternidad, entonces fueran creyentes. Por tanto, aquellos a los cuales se les dio el amor de Dios para amar a Dios por encima de todas las cosas y con toda su fuerza, son aquellos a los cuales se les enfría el amor. Y cuando esto acontece, entonces el hombre empieza a buscar para sí mismo las cosas. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y cuando el hombre no busca desarrollar todo lo que Dios le dio, lo que Dios le dio se le va enfriando. Porque Dios da la base de las cosas para que a partir de esa base se vaya desarrollando todo aquello que Él dio. Y cuando el hombre no es diligente para desarrollar todo aquello, como Pablo dijo a Timoteo, que te aconsejo, dice, delante de Dios, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y cuando el hombre no es diligente para avivar ese fuego de lo que Dios le ha dado, aquello se enfría y aquello se va perdiendo paulatinamente sin que el hombre se dé cuenta. Y el hombre se vuelve a la cara opuesta de Dios. O sea, ya no va mirando en la misma dirección en que mira Dios, sino que están de espalda. Y Dios está mirando hacia un lado y el hombre está mirando hacia otro. Porque de por sí el pensamiento de Dios es distinto al pensamiento del hombre, como la misma distancia que hay del cielo de Dios a la tierra, como la misma distancia que hay del trono de Dios a la tierra. Así son los pensamientos de Dios distintos a los pensamientos de los hombres. Y cuando el hombre no busca a Dios, cuando no está en esa continua intimidad con Dios, pero por amor a Dios, para que Dios se forme en él y para hacer las obras que Dios ha ordenado, no buscando nada para sí mismo, sino para Dios, cuando esto no lo hace el hombre, entonces va perdiendo la mirada de la dirección de Dios y va perdiendo entonces la imagen del Señor y va perdiendo el pensamiento de Dios que va siendo formado en el hombre que lo busca a través del tiempo. Y cuando esto acontece, ya entonces no empieza a mirar por lo de Dios, sino que empieza a mirar por lo suyo propio. Ya entonces no empieza a mirar por la dirección de Dios, sino que empieza a mirar por su propia dirección. Pues si dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, es que por esta intimidad, por la oración sin cesar que llevamos de continuo a través de nuestras vidas, por la búsqueda del Espíritu Santo, pero para que nos enseñe y para hacer su voluntad, no la nuestra propia, para que sea formado Cristo en nosotros y no por nuestras vanidades. Cuando estamos en esa intimidad continua y sin cesar, entonces la mente del Señor se va formando en nosotros y podemos mirar a la dirección de Jesucristo. Podemos mirar a la dirección del Señor. A donde Él mira, nosotros miramos. Como Él piensa, pensamos. Como sentimos, como siente Él, nosotros sentimos a lo largo del tiempo. Pero cuando ya el hombre ya no busca de esa forma al Señor,
porque empieza a pensar en su vida en el cuerpo, porque empieza a pensar en sus propios intereses, porque empieza a pensar en vanidades, porque empieza a mirar por lo de la tierra y no por lo del cielo, entonces aquella mente de Cristo que le fue dada, si es que se le dio, en caso de que se le haya dado, aquella mente de Cristo la va perdiendo, aquel pensamiento del Señor lo va perdiendo, aquel sentir del Señor lo va perdiendo y comienza a pensar de manera terrenal, comienza a pensar para sí y desvía la mirada. Como dice que tengamos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, ahora ya no tiene sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, sino que ahora tiene sus ojos puestos en sí mismo. Y cuando esto acontece, entonces ya el hombre no empieza a obrar para agradar a Dios, ya el hombre no empieza a obrar para Dios, sino que empieza a obrar para sí, pero para justificarse a sí mismo, dice que lo que hace, lo hace para Dios. Pues dice así la Escritura, que todo lo que hagamos, lo hagamos no como para los hombres, sino como para Dios, no para los hombres, sino como para Dios, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. Y si dice que lo que hagamos, no lo hagamos para los hombres, sino como para el Señor, eso incluye también a nosotros mismos, nos incluye a nosotros mismos. O sea, que lo que hagamos, no lo hagamos para los hombres, no lo hagamos para la carne, no lo hagamos para ser visto por el hombre, y no lo hagamos tampoco para agradarnos a nosotros mismos, no lo hagamos para complacernos a nosotros mismos, sino como para el Señor, porque del Señor nosotros recibimos todo y todo es hecho por Él y para Él, para que entonces Él se forme en nosotros haciendo todo lo que hagamos para Él. Solo si hacemos lo que hacemos para Él, pero que Él nos lo revela y Él se manifiesta a nosotros, no los da a conocer, entonces Cristo se irá formando en nosotros, porque así como Él hizo, entonces hacemos, porque dice que ayer nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, se despojó de sí mismo y no buscó sus propios intereses, sino que buscó la necesidad del cielo, la necesidad del Padre, buscó la necesidad del alma, porque la necesidad del Padre es la necesidad del alma del hombre, porque Dios creó el alma conforme a su misma semejanza, y siendo así no buscó sus propios intereses, sino que buscó el interés del Padre, y el interés del Padre es la salvación, es el rescate y es la edificación, es la perfección del alma, es la corrección a la imagen de Dios, la corrección del alma que la va a transformar de su propia imagen, de la imagen del hombre que se perdió, a la imagen de Dios. Entonces buscó lo del Padre, no lo de sí mismo. Dice que haya en nosotros este mismo sentir, y este sentir dice que no busquemos nuestros propios intereses. Este sentir dice que nos despojemos de nuestros propios gustos y de nuestros propios intereses. Este sentir dice que nos despojemos de nosotros mismos y busquemos solamente el interés de Dios. Este sentir habla de no pensar en sí mismo, y este sentir habla de no agradarse a sí mismo, porque dice que agrademos a nuestro prójimo en lo que es necesario, en lo que es justo, y que no nos agrademos a nosotros mismos, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea que buscó lo del Padre, y buscando lo del Padre recibió el vituperio, no recibió el agrado del hombre, sino que recibió el vituperio. De esta forma, su sacrificio fue acepto. Su sacrificio fue acepto porque fue para el Padre. Su sacrificio fue grato y agradable, ofrenda grata y agradable y olor fragante a Dios, porque fue para Él, no fue para sí mismo, fue para Él, fue en búsqueda del alma, fue agradando al Padre, no agradándose a sí mismo. Asimismo, este sentir debe de haber en el creyente, y el sacrificio del creyente, llámese predicación de la palabra, llámese vida de oración, llámese vida de lectura de las Escrituras, llámese vida de ayuno, vida de vigilia, llámese vida de ofrenda en lo que requiere a las cosas espirituales, como son servicio a los demás, como son servicio en la congregación, a través de los dones que Dios da, a través de las manifestaciones del Espíritu Santo, los dones que da Dios a cada uno, como son dones de lengua, dones de interpretación de lengua, dones de sabiduría, dones de ciencia, dones de revelación, de interpretación, de profecía y demás. Todo se hace
para Dios, no para sí mismo y no para ser visto por los hombres. Y todo esto son los sacrificios de los cuales el Señor habla. Pero dice en esta profecía que no ofrecerán sus libaciones ni sus sacrificios serán gratos. Pero ¿por qué esos sacrificios no serán gratos? Porque llega el tiempo en que el hombre no busca agradar a Dios, sino que busca agradarse a sí mismo, busca contentarse a sí mismo y busca sentirse bien consigo mismo en todo aquello que hace. Pero el asunto peor que hay en ello es que el hombre no se percata de ello. Así dice la Escritura acerca de lo que acontece en el tiempo del fin, que vendrán tiempos peligrosos en los cuales habrán hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, avaros, soberbios, blasfemos, intemperantes, crueles y demás cosas. Pero dice que amadores de sí mismos, o sea que es un gran mal, es un espíritu inmundo que hace que el hombre se ame a sí mismo y no a Dios, y que hace que el hombre todo lo que hace lo haga para sí mismo y no para Dios, no para el Señor, no para agradar el cielo. Y agradando al cielo, entonces buscará las cosas para el alma y buscará las cosas eternas y buscará realmente lo del cielo, su reino y su justicia, no sus propios intereses, y el hombre no se percata de ello. Y de pronto busca lo que busca para sí mismo, pero con el nombre de Dios y diciendo que lo hace para Dios, y no se percata de ello. De pronto lee la palabra para sí mismo, de pronto ora para sí mismo, de pronto predica para sí mismo, para agradarse a sí mismo. Y esto me reveló el Señor acerca, por ejemplo, de la lectura, pero esto cuenta para todo. Y esto me reveló el Señor, que si lees las escrituras en determinado tiempo de lectura, una y otra vez, si te pones una meta y te pones un número que debes de cumplir, por ejemplo, como decir, voy a leer 3 veces toda la Biblia, voy a leer en un año toda la Biblia, voy a leer cada día tal cantidad, y cuando te pones ese número, el Señor me reveló esto, lo haces para ti mismo, porque esa no es la dirección de mi espíritu, porque lo estás haciendo para agradarte a ti mismo. Y así los hombres hacen las cosas para agradarse a sí mismo, porque cumpliendo con las metas que se ponen y que se trazan, se contentan a sí mismo y se hacen sentir espirituales. Así muchos que ponen metas o en sus vidas y dicen, voy a escribir la Biblia, voy a escribir la palabra y en tanto tiempo voy a cumplir, y allí salen entonces de pronto videos que salen personas diciendo que escribieron la Biblia durante tanto tiempo y que se esforzaron y que cumplieron con la meta, pero eso no los puede edificar, eso no les puede dar el conocimiento del corazón de Dios, eso no los puede perfeccionar, eso no los puede santificar, eso no puede crear la imagen de Jesucristo en ellos, porque lo que hicieron, aunque dijeron ser para Dios, lo hicieron para sí mismos, para contentarse ellos mismos, para sentirse agradables, para agradarse a sí mismos, para sentirse aceptos, para sentirse aceptables delante de Dios. Y por eso es que dice que sus sacrificios no serán gratos a Dios, o sea, no ofrecerán libaciones a Jehová. Y ofrecer libación es ofrecer algo grato al Señor, ofrecer algo que suba su olor delante del Señor. O sea, que esto que se ofrece no da un olor grato ante el Señor, porque no es puro, porque no es santo, porque no tiene olor de vida para vida, sino que tiene olor de muerte. ¿Cuál es el olor de vida? El olor de vida son los frutos de Dios. Frutos de desprenderse de sí mismo, el fruto de la humildad, o sea que no busco para mí mismo, sino que para Dios. No tiene el fruto de la justicia, sino que tiene el fruto de la injusticia, el fruto que se busca para sí mismo y no para Dios. Y así todo lo que se hace. Y de pronto hay personas que piensan ser espirituales porque cumplan un tiempo determinado de oración, porque cumplan un tiempo determinado de ayuno, pero es para de pronto sentirse bien consigo mismos, para sentirse aceptos, para sentirse espirituales, en el caso de los que hacen de tal forma, porque peor acontece en los que no hacen, porque buscan sencillamente sus propios intereses en el cristianismo que viven y sus propios gustos en el cristianismo que viven. Y la oración que hacen es por un cumplimiento, y la oración que hacen es por cumplir una meta, por cumplir una norma, y esta norma habla de sí mismo, esta norma habla del cumplimiento del hombre, como decir cumplir
cumplí, como decir allí vencí, como decir cumplí lo que estaba determinado, como decir de pronto que se ofreció a Dios algo que realmente Dios no recibió, pero fue para contentarse a sí mismo el hombre. Y estos son los sacrificios que dice que Dios no acepta, los que no serán gratos, y aún en la predicación de la palabra, porque dice que todos los que coman de ese pan serán inmundos. O sea que todo el que reciba aquello, todo el que reciba aquella palabra, todo el que reciba aquella predicación que se hace para sí mismo, será inmundo. ¿Pero por qué? Porque lo que se hace para sí mismo está cargado de error, no lleva la revelación del Espíritu de Dios. Si alguno va a predicar la palabra para que el mensaje le quede bien, si alguno prepara un mensaje, está buscando que el mensaje le quede bien, no está buscando hacer la voluntad de Dios, porque cuando se busca hacer la voluntad de Dios, nada se prepara, sino que se va confiando en el Señor. Se prepara en el Señor el hombre, y Dios entonces lo capacita, Dios lo perfecciona, Dios le revela al corazón las cosas espirituales, y Dios se va formando en él. Y cuando se va a predicar, entonces no se lleve en la mente ya lo que se tiene armado allí en el papel, en el panfleto, en la preparación, en el esquema que se hizo, sino que lo que se le da en aquella misma hora, eso habla, porque es el Espíritu del Padre el que habla en el hombre, no el hombre mismo es el que debe de hablar. Pero cuando no es así, lo que se está buscando es que el mensaje quede bien, lo que se está buscando es es ser acepto ante los demás, lo que se está buscando es una estrategia, como dice que aquellos que vienen predicando la palabra con el evangelio con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y por eso es que dice Pablo que él no vino predicando el evangelio con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de los creyentes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque cuando se busca para sí mismo, se va a dar sabiduría de hombre, se va a dar de su propio estudio, se va a dar de sus propios intereses, y eso es egoísta, porque no deja a Dios obrar, no deja al Espíritu de Dios actuar, no deja al Espíritu de Dios, el cual no se debe de contristar, hacer lo que Él quiere y dar en el momento la revelación que Él quiere dar, y hacer en el momento lo que Él quiere hacer. No deja que el Espíritu de Dios enseñe, y cuando esto se hace, la enseñanza se va cargada de sabiduría de hombre, y el que la recibe come pan inmundo, porque come del corazón del hombre. Por eso es que dice que todos los que coman de ese pan serán inmundos, y dice, será pues el pan de ellos para sí mismos, y ese pan no entrará en la casa de Jehová. O sea, ese pan es una ofrenda, ese pan que se ofrece, sea oración, sea lectura de la palabra de Dios, sea predicación, dice, será el pan de ellos para sí mismos, ese pan será para el hombre mismo, y ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Pero en qué casa de Jehová? En la casa del cielo, en los atrios del cielo, allí en el lugar santísimo donde debe de entrar, porque dice que Cristo rompió el velo, lo rasgó de arriba abajo, para que nosotros entremos por el lugar santo, entremos por el nuevo camino, entremos por el velo que Él rasgó, entremos al lugar santísimo y ofrezcamos entonces sacrificio verdadero, ofrezcamos entonces sacrificio no para nosotros mismos, sino para el Señor. O sea, desprendiéndonos de nosotros mismos, aunque lo que hagamos reciba vituperio de los demás, aunque lo que hagamos reciba la afrenta y reciba lo propio de los demás. Por eso es que dice que ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque si buscara agradarse a sí mismo, evitaría el vituperio. Si buscara agradarse a sí mismo, evitaría la afrenta y evitaría el oprobio. Como muchos que evitan la afrenta, evitan el vituperio, evitan el oprobio y dan una palabra, pero ocultan la verdad, pero ocultan lo espiritual, ocultan lo que saben, aunque sepan poco, aunque no sepan mucho, pero lo que saben lo ocultan del infierno, ocultan del pecado, ocultan de las injusticias de los hombres que los llevan a la muerte. Y así lo que lo hacen para sí mismos, para no recibir el oprobio, para no recibir la afrenta, para no recibir los vituperios de los que vituperan. Y cuando esto hace el hombre, lo que ofrenda,
la ofrenda para sí mismo, y el pan que ponen en la mesa es pan para sí mismo, como dice la profecía. El pan de ellos será pues el pan de ellos para sí mismos, y será para sí mismo todo lo que hagan. Y lo que el hombre hace para sí mismo, lejos de edificarlo, lo destruye. Lejos de poder edificarlo, lo que hace es que lo hace más terrenal, lo hace más carnal, porque habiendo conocido la verdad, no trabaja ni obra para esa verdad, sino que obra para la muerte, obra para el corazón del hombre que es engañoso y que es perverso más que todas las cosas, el corazón que debe de ser purificado, el corazón que debe de ser limpiado de todas esas maldades, de todas esas impurezas. Al contrario de ser limpiado, va siendo cada vez más sucio, se va ensuciando cada vez más, va siendo cada vez más impuro. ¿Por qué? Porque va fortaleciendo su maldad, va arraigando cada vez más en el corazón ese egoísmo, ese pensar en sí mismo, ese no pensar en el cielo, ese no pensar en la eternidad. Lo va arraigando cada vez y cada vez y cada vez y cada vez más, y arraigándolo más, va ennegreciendo cada vez más el corazón. Y por eso es que dice acerca del espíritu inmundo que sale del hombre y que anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, y dice de pronto: volveré a mi casa de donde salí, y cuando la haya y cuando va, la haya desocupada, barrida y adornada, entonces toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el poster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Normalmente cuando se lee esto, se tiende a pensar que esto se refiere a personas que tuvieron endemoniada, aunque sí en cierta medida, pero aquello también acontece, y mayormente acontece en aquello que no se ve, en aquello donde no se ve el demonio manifestarse, sino en aquello que está oculto en el corazón del hombre, aquellos de pronto que fueron limpiados porque se arrepintieron de sus pecados, porque se arrepintieron de su vida terrenal, porque escucharon de la existencia del cielo y del infierno, escucharon que Cristo vino a salvar y vino a perdonar, y se arrepintieron de sus pecados. Pero sin embargo, luego entraron a más pecado, luego entraron a hacer obras injustas, luego entraron a hacer sus propias obras para ser vistos por los hombres, porque estos son los que Dios sacó de pronto de la droga, Dios sacó del alcohol, Dios sacó del vicio, Dios sacó de la hechicería, Dios sacó de las cosas del mundo, de pronto de la música del mundo, Dios sacó de ese tipo de vida, Dios sacó de la prostitución, Dios sacó de una y otra cosa, pero sin embargo, ahora, en vez de entregarse al Señor para ser santificado, ahora cambiaron de profesión, ahora dejaron de ser alcohólicos, dejaron de todos esos vicios, dejaron de todas esas impiedades, dejaron de todo aquello para ahora hacerse falsos profetas, para ahora hacerse predicadores de sí mismos, para ahora hacerse amadores de sí mismos y amadores de los deleites más que de Dios, para ahora hacerse falsos pastores, para ahora hacerse inicuos en el evangelio, o sea, cambiaron de profesión. Estos son los que cambian de profesión, porque lo que comienzan a buscar, lo comienzan a buscar para sí mismos, y el santo mandamiento que les fue dado, lo desecharon, y entonces tomaron lo inmundo, porque dice que mejor les hubiera sido nunca haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue ordenado. Y el santo mandamiento es la comunión con el Señor. Allí empieza el santo mandamiento, y el santo mandamiento termina en la santificación. Como dice, tened por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Este es el fruto en el cual se debe de pensar, la santificación, y como fin la vida eterna. O sea, lo que hago, lo hago para la vida eterna, y lo que hago, lo hago para el Señor, y así Él me va santificando. Y cuando esto es así, lo que se hace guiado por el Espíritu de Dios, no guiado por su propia mente para agradarse a sí mismo, para contentarse a sí mismo, para buscar el cumplimiento de las normas que Él mismo se estableció. Porque cuando se busca el cumplimiento de las normas que el hombre mismo se estableció, el Espíritu Santo no puede obrar, sino que ya obra el Espíritu del hombre. Y si el Espíritu del hombre obra, no lo puede
el Espíritu de Dios llevará la santificación. Y entonces cuando el hombre busca lo de sí mismo y busca la complacencia, ya se aparta del santo mandamiento que le fue ordenado, el mandamiento cuyo fin es la vida eterna, y el fruto es la santificación. El fruto de la santificación no se puede ver, porque allí no se puede ver los frutos de Dios, allí no se puede ver el fruto de la humildad, allí no se puede ver el fruto de la justicia, sino el fruto de la injusticia. Y el fruto de la injusticia es el que busca su propia justicia, porque todo lo determina de su corazón y todo lo que hace es para agradarse a sí mismo, para agradar a los hombres. Y aunque el hombre no lo reconozca de pronto con su boca, en el interior del corazón está, porque nadie conoce los secretos de ese corazón. Solamente Dios saca a la luz la sombra de muerte. Esa sombra de muerte está en el corazón. Solo Dios saca a la luz la sombra de muerte. La sombra de muerte que ennegrece el corazón. La sombra de muerte que oscurece el corazón. Ni el mismo que lo lleva, ni el mismo que la carga dentro, ni el mismo que lo porta dentro, lo puede entender ni lo puede conocer. Y por eso es que habla engañándose a sí mismo. Solo Dios saca a la luz esto. Y cuando el hombre no hace las cosas exclusivamente para Dios y verdaderamente porque agraden a Dios, aunque él reciba vituperio, aunque no sea visto por nadie, aunque no sea aceptado por nadie, ni sea recibido por nadie, cuando el hombre no hace esto y no se olvida de sí mismo, cuando el hombre no se despoja de sí mismo y buscando para Dios todas las cosas, entonces la sombra de muerte cae en su corazón, aquella oscuridad cae en su corazón, sale a la luz y saca a la luz frutos de injusticia y comienza entonces a dar a Dios pan para sí mismo. Comienza a dar a Dios pan inmundo y comienza a buscar agradarse a sí mismo y no a Dios. Y comienza a buscar ser aceptos por los demás y no por Dios. Y comienza a buscar todo para el hombre natural, para el hombre carnal, para el hombre terrenal, no para la edificación del hombre interior. ¿Por qué? Porque se ha apartado de la comunión con Dios. Porque este fue el primer mandamiento que se le dio. Somos llamados a la comunión con Jesucristo. Nosotros somos llamados a la comunión con Jesucristo. Y a partir de esa comunión viene todo lo demás. A partir de esa comunión viene la santificación. A partir de esa comunión viene el fruto del Espíritu, que es la santificación. Y a partir de esa comunión viene el fin, que es la vida eterna, por el camino nuevo y recto que el Señor nos trazó, por el camino nuevo, por el camino que no es el camino del hombre, sino por la guianza perfecta del Espíritu, por donde quiera que el Espíritu de Dios atraviesa al hombre. Así entonces es acepto el sacrificio que el hombre da. Así entonces acepta la oración, es acepto el ayuno, la vigilia, la lectura de la palabra. Así se acepta la predicación, así son aceptos los sacrificios espirituales de benignidad, de bondad, que buscan hacer el bien a los demás por la ordenación de Dios, no por la ordenación del hombre mismo. Solo así es acepto, porque el hombre está en esa comunión con el Señor y Dios le revela lo oculto del corazón y le saca al descubierto la sombra de muerte. Y entonces el hombre, al ver la sombra de muerte caer en su corazón, la desecha, la trata de no obrar conforme a aquello, sino que trata de obrar conforme a la luz de Dios, conforme a lo que Dios le revela. Y así lo que ofrece, ahora sí lo ofrece para Dios, pero de otra manera lo ofrecerá para sí mismo y estará ciego, no lo entenderá y trabajará para sí mismo, no para Dios, y trabajando para sí mismo buscará su propia muerte. Pero los que trabajan para Dios buscan la vida. Los que trabajan para Dios se olvidan de sí mismo, porque este es el verdadero amor, esta es la verdadera justicia, olvidarse de sí mismo y acordarse del Señor, olvidarse de sí mismo y acordarse del que se olvidó de sí mismo y se acordó del hombre, se acordó y pensó en el hombre más que en sí mismo y más que en los ángeles y más que en todo, se acordó del hombre. Este es el amor equitativo que se le devuelve a Dios. Todo lo que se hace para Él. Y por eso los hombres reciben ganancias de los demás. Y por eso reciben aprobación de los demás. Y por eso reciben la supuesta prosperidad que se ve visiblemente ante los ojos de los demás. ¿Pero por qué? Porque están trabajando para ellos mismos. Porque si trabajaran para Dios, esto no se viera. No se viera aquella aceptación de los demás. No se viera la aprobación. No se viera aquella supuesta de pronto prosperidad. Sino que se viera lo opuesto, pero allí estaría la verdadera prosperidad del alma. Allí estaría el verdadero trabajo de Dios, el que no se ve, porque nuestra vida
está escondida en Jesucristo y aún no se manifiesta lo que hemos de ser, pero dice que cuando Él se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria, porque fue desarrollándose en el interior la imagen del Señor, no buscando para nosotros mismos nada y viéndose lo opuesto. Y cuando eso acontece y entonces Cristo viene, sale a la luz lo que se desarrolló en el creyente que vivió así, que trabajó así, sale a la luz la imagen de Cristo que fue formada en Él, porque vivió para Cristo y no vivió para sí mismo, porque vivió como Cristo vivió, para el hombre, y ahora Él vive para Cristo, porque esto es justo, que si uno murió por todo, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, pero esto desde lo profundo del corazón. Esto desde lo interior, desde lo más profundo del corazón, aún negándose a sus propios gustos, aún negándose a sus propios intereses y despojándose de sí mismo, no buscando exaltación en la tierra y no buscando nada para sí mismo. Estos son los que dan el sacrificio a Dios, que es acepto en el cielo, los que ofrecen el pan a Dios, que es acepto en el cielo. El resto de los panes no son aceptos, sino que son para el hombre mismo, y son para sí mismos, para su propia muerte, para su propia destrucción. Pero lo que es para Dios da la abundancia de vida que el Señor prometió, porque solo de Dios puede venir la edificación, y solo lo que se hace para Dios recibe la edificación del Espíritu, porque esto muestra el verdadero fruto del amor, el amor que no se ha corrompido, el amor que no se ha corrompido por la multiplicación de la maldad. Este amor es el que debe de permanecer, porque dice que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿En qué se perseverará hasta el fin? En el amor a Dios, en el amor verdadero. En este amor no solamente se debe de perseverar, sino que se debe de crecer. Y cuando se crece en este amor, crecen las obras que son no para el hombre, sino para Dios. Crece el corazón que se entrega, no para sí mismo, sino para Dios. Y entonces mengua el hombre, para que crezca Jesucristo en el hombre. Y creciendo Jesucristo en el hombre, entonces la imagen de Dios es formada en él. Y este será el que estará con el Señor a su lado por siempre, porque a su lado serán los que estarán solamente aquellos que tengan su imagen. La esposa del Señor que recibe su imagen, la que no pensó en sí misma, sino que pensó en Dios. Y por pensar en el Señor, recibió toda la recompensa de Dios, recibió toda la alabanza de Dios, y recibiendo su alabanza, como el Señor alaba a aquella mujer preciosa, más que todas las mujeres de la tierra, aquella mujer que habla que es la mujer más hermosa de todas las de la tierra, mujer que quién la hallará, que su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. Esta es la que no piensa en sí mismo, y es formada en ella la imagen del que la formó y la imagen del que la rescató. Gloria a Dios.